Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Bien, pues buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Hoy martes 1 de abril de esta temporada 2025 les presentamos el programa titulado El genocidio que no termina. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de la entrevista Jaime López del Comité de Solidaridad con El Salvador con el tema Estado de excepción en El Salvador. Y en el bloque del comentario el tema es sobre la desaparición forzada en México. Y en el tercer bloque, el bloque de Cherry TV, el tema es insuficientes las reformas a la Ley General contra la Desaparición Forzada propuestas por la presidenta. Y por último, en el bloque de la entrevista, Chente y Legión Danieles, con el tema reinicio del genocidio en Palestina. Ese es el programa del día de hoy. Sean bienvenidos, bienvenidas, escríbanos desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo. Y pues sin más, vámonos al bloque de denuncia con el intro. Denuncia en Miradas Críticas. Pues buenas noches, Jaime, te damos la bienvenida y pues muchas gracias por estar en este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es muy importante que hagamos estos vínculos y estos lazos para poder, pues, saber qué es lo que está pasando en El Salvador y Centroamérica. Pues sí, precisamente para la audiencia mexicana también nos escuchan luego compañeros, compañeras de Centroamérica, ¿no? Incluso a veces de Estados Unidos o de Sudamérica, pero es cierto que no son los más. Pero para la audiencia mexicana, Jaime, cuando hablamos del gobierno de Bukele, eh, para ustedes, ¿qué es lo que están entendiendo por ese gobierno, no? Sí, bueno, el gobierno de Bukele ha sido una, un proceso de acumulación de poder en un grupo familiar alrededor de Nayib Bukele como figura central, que ha tenido consecuencias muy graves para la población salvadoreña, ya que ha implicado el despliegue de una forma de entender el gobierno y el poder, básicamente como en contra de su propia población, ¿no? Y eso es lo que es el régimen de excepción, el régimen de excepción que ha sido la política estelar y la que mantiene la popularidad de Bukele en niveles muy altos, ha implicado que el 1.8% de la población esté encarcelada, que uno de cada tres hombres esté encarcelados, más de 300 muertes dentro de los centros penitenciarios, eh, y bueno, una fractura también dentro de las comunidades que se aparenta una tranquilidad, una relativa calma, pero que es una paz a costa de toda una serie de derechos y de luchas que se habían concretado. Y bueno, para sintetizar, el gobierno Bukele ha representado también es una ofensiva en contra de su propia población a pesar de la popularidad que tiene. Estamos hablando de en qué año asume el poder, cuántos años lleva ya gobernando El Salvador. Sí, bueno, él asume en el 2018 y retiene, bueno,
gana en esa ocasión como una candidatura en un partido de derecha dentro de un proceso que se le había impedido participar con su nuevo partido. Eh, y bueno, a partir de eso gana la elección y tiene 5 años de su gobierno que, bueno, eran hasta un punto legal, ya que ganó a través de las vías que la misma democracia de posguerra le había dotado. Pero a partir del 2024, eh, ya, bueno, vemos otros escenarios él termina su primer mandato, eh, y luego se reelige de una manera inconstitucional y pasando por todos los mecanismos que la Constitución se había establecido para evitar la reelección. Pues él la logra y a partir de, bueno, de una serie de reformas que en su primer periodo se fue asegurando de lograr, eh, digamos, sustituir a la mayoría de jueces, tener el control de las instancias electorales eh, y de la Asamblea Legislativa, y bueno, se aprueban las reformas necesarias para que él, a pesar de lo que dice la Constitución, pues se reelija, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la situación. Ahora va en su segundo periodo, ya lleva 6 años en junio, pues ya cumplió un año más, asumió en 2023 en esta ocasión. Eh, y bueno, ese es el panorama por ahora. Sí, hemos visto, pues aquí en México las imágenes, ¿no? Sobre todo a la derecha mexicana le gusta dar mucha cobertura, pues sobre todo el sistema penitenciario de ahí en El Salvador, estas imágenes de hombres, pues semidesnudos o en calzoncillos, esposados, con la cabeza hacia abajo, hacinados en celdas que presentan como un modelo para América Latina de combate a la delincuencia organizada o delincuencia común, en este caso a los maras u otros grupos. Pero también lo que no se ve, o digamos, en los medios masivos de comunicación, es que también ese modelo con el cual están muy felices también los norteamericanos, el costo social que está teniendo, el costo político que está teniendo, y que incluso nosotros les advertíamos un poco a los compañeros del Salvador, decíamos, bueno, van a empezar con ellos, ¿no? Porque sí, efectivamente hay un problema de inseguridad grave en El Salvador, como en muchos países de América Latina, pero van a seguir con el movimiento, con el movimiento social, con las personas defensoras de derechos humanos, con los combatientes que están todavía luchando por algunas reivindicaciones. La situación política, ¿cómo está? Por qué ha logrado Bukele ese gran apoyo popular y desde la izquierda, desde el movimiento popular, social, ¿cómo están viendo esta situación? Sí, bueno, es una pregunta bastante clave en este momento. Bueno, quisiera hablar un poco la Sí, cuestión de la popularidad. Se ha hecho mucho énfasis en la cuestión de cómo Bukele, una persona que es publicista de profesión, pues cómo ha manejado la percepción del manejo que ha tenido sobre la seguridad, ¿no? Y bueno, es algo muy pensado proyectar estas imágenes, ¿no? De personas tatuadas y alineadas dentro de un centro de detención. eh, pero eso es para proyectar como que el modelo Bukele o la estrategia Bukele es un combate frontal y violento y agresivo en contra de las pandillas, que lo es, pero también sirve para ocultar que lo que también implica el modelo Bukele es un pacto de impunidad con los mismos líderes de las pandillas, que les permite salir hacia otros países bajo vías extralegales, mientras que a las bases de esas mismas pandillas o a los miembros de esas pandillas que estaban dentro de las comunidades, pues quedan desorientadas y por esta forma de negociar que tuvo el gobierno con sus líderes y sobre los que recae la represión, sobre los que recae básicamente la primera fase de esa represión, pues fue hacia pues los más jóvenes,
los más expuestos, ¿no? En la vida criminal, y a la vez, pues, sus familias y la gente que tenían alrededor. Y bueno, al acumular ese nivel de poder y de control en las Fuerzas Armadas y en la policía, hizo inevitable que, bueno, muchos de los conflictos personales que podían cargar jefes militares o jefes de unidades policiales se fueran en contra de, bueno, de civiles con los que podían tener alguno u otro desacuerdo. Y eso se llevó todavía más allá a hacer ya un servicio para proyectos privados, ¿no? O sea, se persigue a defensores del agua, se persiguen a defensores del territorio para no, bueno, para que eviten poner resistencia a proyectos de inmobiliarias, ahora también con la cuestión de la minería. Entonces, bueno, lo que todo esto políticamente ha implicado es eh, tratar de dar o de contestar ante estos eh, avances de la derecha y Sí. regresivos para la población, eh, pero también ha implicado tratar de entender, bueno, cuáles son las condiciones que hicieron posible el desarrollo de un personaje como este, ¿no? Y ha implicado, pues, discusiones tan delicadas como entender qué pasó con la democracia luego de los acuerdos de paz, qué pasó con la participación de la gente en la vida del país y bueno, y también la cuestión de qué hacer con la violencia, con los conflictos, con la capacidad de resolver, bueno, estas situaciones en el país. Bueno, quisiera, Ujú. Sí, claro, claro. no, solo quisiera, bueno, corregirme porque me confundí. Él empieza su gobierno en el 2019. Ya. Él lo que hace en el 2018 es romper con el partido de gobierno, el Ujú. FMLN en ese momento, para empezar a formar su propia campaña, ¿no? Ya el 2019, 2024 y 2024 ya su reelección pues, inconstitucional. Sí, sí, sí. Ahorita me distrajo un momento porque estoy leyendo un comentario, dice Miguel López, dice, ¿qué está pasando con los compañeros del FMLN? ¿Cuál y qué estrategia está haciendo político-social? Bueno, sí, hay muchas preguntas, ¿no? Un poquito regresando, sé que no, los modelos no se copian, no son calcas, pero vivimos en México en el periodo de Calderón, pues esa ya mal llamada guerra contra el narcotráfico, que nosotros la definimos en su momento como una guerra contra el pueblo, ¿no? Se inventaron su enemigo interno, el narcotráfico, que aquí en México, y bueno, en El Salvador también se han inventado su enemigo interno que les permite, ¿no? Pues profundizar el neoliberalismo, por un lado, segundo, procesos de militarización. No sé si ya hay procesos de paramilitarización ahí en El Salvador, eso aquí en México sí lo vivimos de una manera muy dura y lo seguimos viviendo, esos procesos. Y bueno, también un poquito... y sé que hay muchas discusiones dentro de la izquierda también en El Salvador para explicarse lo que está pasando, pero ustedes como Comité de Solidaridad con El Salvador aquí en México, ¿cómo se han organizado? ¿Cómo surgió la idea? ¿No? Va a recordarle a la gente que aquí hubo comités de solidaridad con El Salvador Claro. cuando en el proceso de la guerra allá revolucionaria, aquí hubo comités muy, muy, muy importantes. ¿Cómo surgen ustedes, Jaime? Sí, bueno, nosotros surgimos de una comunidad de salvadoreños, especialmente estudiantes, que tuvimos alguna relación con movimientos sociales y organizaciones en El Salvador o que nos politizamos en El Salvador y al encontrarnos acá eh, durante ya el gobierno de Nayib Bukele y sus consecuencias, pues empezamos a juntarnos y hacer una convivencia y una comunidad que el 1 de mayo del 2021, pues recibimos la noticia de que Bukele con una nueva asamblea legislativa y Ujú. ya con una correlación a su favor de manera mayoritaria, pues sustituye a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de lo Constitucional y fue como una confirmación de un cierre de todo un poder que se estaba acumulando y veíamos que también advertía una nueva etapa donde Bukele aparentemente no tiene límites, ¿no?
Y bueno, nos empezamos a preguntar qué hacer en ese momento y de alguna manera todos estuvimos de acuerdo en recuperar esa tradición y esa historia de redes de solidaridad, sobre todo en una ciudad tan clave como la Ciudad de México para los procesos de solidaridad del pueblo mexicano con El Salvador. Eh, entonces, bueno, un poco trayendo esa tradición y tratando de situarla en esta condición, pues tomamos en la decisión ese 1 de mayo del 2021 de conformar un pequeño grupo que pues tuviera una acción de denuncia y de demostración de solidaridad con las organizaciones sociales salvadoreñas, ¿no? Tratamos de buscar una manera de trabajo unitaria, siguiendo también la tradición de la izquierda salvadoreña, ¿no? En estos procesos de, de converger en el trabajo, de unidad en el trabajo. Eh, Así que bueno, tratamos de apoyar y solidarizarnos con diferentes organizaciones, pero sí con el principio de que sean organizaciones populares y de izquierda. Y pues lo hable esta labor, también compleja, difícil en esta ciudad monstruo, la Ciudad de México, ¿no? Que acumulamos todos los problemas del país, pero también los problemas otros lados, ¿no? Y bueno, pues nuestra solidaridad con el pueblo salvadoreño, con sus organizaciones. Siempre les decimos que no nos vamos a atrever jamás a decirles qué hacer o qué no hacer. Simplemente nuestro papel es respetar a quienes están luchando ahí ahora contra este gobierno que claramente es de derecha, que nosotros decimos tiene ahí pinceladas un poquito de fascismo, ¿no? Muy Claro. en la tónica del presidente de Estados Unidos, del genocida allá en Israel y de otros muchos gobiernos que son plenamente esa, es que encabezan la solución capitalista a su propia crisis, que es mayor explotación a los pueblos y a la propia naturaleza. Pues algunas palabras para despedirnos, Jaime, no sé si tengan página o un lugar donde buscarlos, encontrarlos, que puedas Sí, compartir. Ujú. bueno, tanto en Facebook, Instagram y Twitter pueden buscarnos como Comité de Solidaridad con El Salvador. Yo agradezco también al comité hacer eso y el espacio que nos dan aquí para nosotros es muy valioso también el trabajo que ustedes hacen en relación a la formación en derechos humanos, y también, bueno, animarlos a continuar con esa labor muy importante. Y bueno, también llamar a quienes nos escuchan a observar lo que pasa en la región de Centroamérica, tratar de ver más allá de la publicidad y del inmediato que presenta el régimen de Nayib Bukele y buscar escuchar y solidarizarse con el pueblo salvadoreño. No, pues muchas gracias también por tu tiempo, por compartir y pues estamos en comunicación. Pues si este espacio, en el momento que ustedes así lo consideren, pues está abierto, es todos los martes de 9 a 10 de la noche y pues muchísimas gracias, Jaime. No, a ustedes. Saludos. Bien, pues ya conocieron pues pues la opinión de compañeras salvadoreños que están aquí en la Ciudad de México y que están luchando también ahí en el propio Salvador. Y pues vámonos sin más con el pa comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Pues ayer el Senado recibió la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum en materia de desaparición de personas, sí, hacía secas desaparición, invisibilizando la desaparición forzada de personas, grave violación de los derechos humanos que se sigue cometiendo en México. Sí, ya sabemos que dicen que antes el Estado desaparecía, cuando se refieren al PRI y al PAN, y es cierto, pero también dicen que ahora la desaparición forzada la cometen los particulares, y ahí es donde ya no tienen razón. Bueno, hasta la CNDH repite el mismo estribillo, aun cuando bien que sabe que la desaparición forzada solo es cometida por agentes de Estado. Es decir, si son particulares sin la participación del Estado, no son desapariciones forzadas. Por ahí las voces que dicen que no son de derecha, pero nunca de izquierda, se lamentan que ahora la CNDH esté alineada al discurso del Estado, como si antes no lo estuviera.
Lo que es notorio en el discurso de la CNDH antes y ahora es que repite exactamente lo mismo sobre la desaparición forzada. Antes mentían diciendo que no cometían desaparición forzada. Ahora también. Así, mientras el discurso del gobierno actual le echa la culpa a todos menos a él en la comisión de la desaparición forzada, la realidad nos dice que por lo menos 3 de los detenidos y acusados de los hechos sucedidos en el rancho Izaguirre eran policías cuando cometieron las desapariciones forzadas para entregarlos en el terrorífico rancho mencionado. Entonces, para el gobierno actual, antes que policías son delincuentes y por tanto no son representantes del Estado. Pero conforme se despeja la cortina de humo tendida alrededor de dicho caso, se va descubriendo que es el Estado el que también es el crimen organizado y no al revés, como lo decía Calderón, que aunque dice este gobierno que no son lo mismo, dicen exactamente lo mismo, que ellos no son. No obstante, que desde los derechos humanos también fue el Estado. Bueno, dicen que estos policías no son de gobiernos de Morena, sino del PAN, pero eso no excusa al Estado mexicano que comprende los 3 niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Si el nivel municipal es el que está contaminado, mucho más que los que obedecen a gobiernos prianistas, es irrelevante en materia de derechos humanos, siguen siendo agentes de Estado. Y además nos preguntamos, si el gobierno federal sabe que están sucediendo las desapariciones forzadas en este nivel, el ejército lo reporta, la Guardia Nacional en su papel de policía detiene a los responsables y el Poder Judicial estatal no hace nada, el nivel municipal no hace nada, el nivel estatal tampoco hace nada, ¿por qué el nivel federal tampoco hace nada e interviene solo hasta que se convierte en un escándalo? Porque nadie hizo nada. ¿Y por qué en otros casos que sabe suceden tampoco hace nada? ¿Estará esperando que se convierta en un escándalo para tomar cartas en el asunto? Dice que no es importante hasta que salga en medios y la derecha use esta información para acusar al gobierno de lo que la derecha avaló y directamente ordenó durante 12 años. ¿Acaso estará esperando que el putrefacto poder judicial se renueve y ahora sí, por arte de magia o arte demagógica, que el lenguaje estatal es igual, y gracias al espíritu transformador de Morena, ahora sí bajen el nivel de impunidad del 99 al por lo menos el 98? Lo real es que no existe voluntad política para resolver el tema de la desaparición forzada en nuestro país. Al contrario, la parte oscura, represiva y de derecha dentro de Morena, esperamos que no sea la otra cara de la misma socialdemocracia, aconseja que mejor hay que usar medidas contra insurgentes de identificación que ni la derecha logró en sus más húmedos sueños fascistas para evitar la desaparición forzada. Me pongo a fantasear y me pregunto, y les pregunto a todos ustedes, ¿creen que con una nueva identificación los agentes de Estado que actualmente desaparecen de manera forzada, al saber que ya tienes tu CURP con fotografía, ya no te van a desaparecer? ¿O al momento de la detención, la identificación leerá las malas intenciones de estos agentes de Estado y le avisarán a Harfush que se está cometiendo una desaparición forzada y con sus superpolicías aparecerá y evitará dicha violación a derechos humanos? Claro, esperando que no sean sus superpolicías los que estén cometiendo la desaparición forzada, porque entonces, ¿qué? ¿La identificación los va a acusar con su mamá o enviará una alerta indetectable a la ONU? ¿O qué creen que va a pasar? Además dicen que el seguimiento casi en tiempo real con tus datos en una superbase de datos logrará tu localización, como si los agentes de Estado que cometen la desaparición te subieran un camión de línea comercial para que quede registrado que ahí estuviste, o te registraran en algún lugar oficial para que otros policías o militares siguieran el rastro. Lo que no quieren aceptar es que siguen siendo los agentes de Estado, por comisión o por aquiescencia, los que continúan con la práctica de la desaparición forzada y que si además son delincuentes, no se les cae en el camino su carácter de agentes de Estado. Y es el mismo fenómeno con sus consabidas diferencias. Antes los presidentes lo sabían y lo aceptaban e incluso lo ordenaban. Ahora dicen que no lo ordenan, pero sí lo encubren, porque saben que sigue sucediendo y que muchos de sus flamantes oficiales militares y policíacos siguen siendo los mismos que lo ordenaron en el pasado y lo siguen haciendo ahora. Son impunes y para muestra está el caso que acompañamos de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amayas, militantes del EPR, víctimas de la desaparición forzada en Oaxaca en el año 2007. A casi 18 años de distancia, el corrupto Poder Judicial, que dicen próximamente será un ser de luz,
Aún no logro ubicar a los exfuncionarios que están prófugos y que hasta ficha de Interpol tienen, aunque en Oaxaca todo mundo sepa dónde están, o no quieren llamar a declarar a funcionarios que estuvieron presentes durante la desaparición forzada para no tocar la estructura de impunidad que se tejió en tiempos de Calderón y Peña Nieto y que se mantiene, aunque Morena haya tomado el poder y la primavera oaxaqueña brille. ¿Dónde está el cambio? En los programas sociales tampoco son nuevos. Salinas les llamó solidaridad y también había programas sociales por un lado y por el otro una fuerte represión. Ahora hay nuevos programas sociales, pero se mantiene la impunidad. ¿Cuál es la diferencia entonces? Antes eran malos, ya lo sabemos, y ahora se dicen los buenos, pero actúan de manera semejante en este aspecto. Y no hablamos generalidades, como luego nos acusan. Ayer estuvimos en la 17ª reunión de la Comisión Especial de Búsqueda de los luchadores sociales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y mantener la impunidad es el objetivo. Mientras la parte buena del Estado avanza unos pasitos, la parte mala mantiene la impunidad, no investiga, no realiza su trabajo y además se lleva cargando a la parte buena hacia atrás, retrocediendo lo avanzado. Y eso, imagine usted, que están obligados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver el caso. ¿Se puede imaginar cómo es el trato en los casos que no han llegado a tan alta instancia? Así que parece ser que ni en este gobierno hay voluntad política. En los anteriores gobiernos prianistas no había voluntad, porque la voluntad estaba enfocada en desaparecer de manera forzada, y en este gobierno tampoco hay voluntad, porque hacen lo posible por mantener la estructura de impunidad de los gobiernos prianistas para que los dejen gobernar. No nos queda de otra. La voluntad política del actual gobierno debe ser impulsada desde la exigencia. En las mesas de diálogo, sí, pero sobre todo en la calle. Las marchas, mítines y plantones generan el costo político suficiente para que la voluntad política despierte. De otro modo, pasarán más de 1000 años, dice la canción, y el Estado por sí solo nunca encontrará a nadie, y si lo dejamos en la impunidad, reanudará la práctica de la desaparición forzada de manera sistemática y generalizada, como en los gobiernos de derecha. Y claro, que el actual gobierno no resuelva, se empuja al vacío de la historia y le ayuda a la derecha para que regrese. Así que, a seguir luchando en contra de la desaparición forzada que comete el Estado y a luchar contra la impunidad del pasado que los del presente mantienen. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Francisco. Ahí está el comentario del día de hoy, de la semana, y pues escríbanos qué les parece, qué les pareció en este tema de las desapariciones forzadas en México, que pues a raíz de lo encontrado allá en Jalisco, pues revivió, digamos, mediáticamente, porque la tragedia pues ha estado ahí presente. Y bueno, pues vámonos con el primer corte con la producción de Radio Común. Comité Cerezo México te invita a participar en la 15ª Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, Verdad y Justicia, Ciudad de México. Dirigida a personas solidarias, defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones. Puedes inscribirte escaneando el QR o manda un correo con tu nombre, edad, ocupación y el turno que deseas cursar a comitecerezo.educacion@gmail.com. La escuela se desarrollará todos los sábados del 26 de abril al 26 de julio del año 2025. Turno matutino de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde. Turno vespertino de las 3 a las 7 de la tarde. Tienes hasta el 19 de abril para enviar tu solicitud. El curso es completamente gratuito. Esto es una iniciativa de acción urgente para defensores de derechos humanos y Comité Cerezo México.
estamos de regreso en Miradas Críticas, la situación en México y bueno, también más allá de las fronteras, porque el día de hoy tuvimos la participación de compañero del Comité de Solidaridad con El Salvador, un compañero salvadoreño, y más tarde tenemos la entrevista con dos compañeros para hablar sobre la situación, el reinicio del genocidio allá en Palestina. Y pues aprovechamos para mandar saludos a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá también en Nesa, en Huixquilucan, en Toluca, allá en el Estado de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Cuernavaca, Morelos, en Michoacán, en Guerrero y las diferentes alcaldías de aquí de la Ciudad de México, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan y Coyoacán. Muchas gracias por escucharnos, por compartirnos y vámonos con el bloque de Cherry TV con el tema insuficientes las reformas a la Ley General contra la Desaparición Forzada. Recuerden ustedes que el lunes, si mal no recuerdo, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó por decreto una iniciativa de reforma a la Ley General y vamos a ver cuál es el posicionamiento de la campaña nacional contra la desaparición forzada. Insuficientes las reformas a la Ley General contra la Desaparición Forzada. La campaña nacional contra la desaparición forzada en México se pronuncia ante las reformas a la Ley General contra la Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares, propuesta el 24 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum. En la Mañana del Pueblo, por medio de la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, se presentaron de manera general las reformas propuestas a la Ley General contra la Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares. Si bien consideramos un avance que haya bases de datos interconectadas, así como el que se concentren las carpetas de investigación a nivel nacional, es importante señalar que esto dista mucho de ser lo que realmente se necesita para resolver las graves deficiencias de dicha ley. No bastan las bases de datos, las carpetas de investigación ni las alertas. Es necesario que las comisiones de búsqueda y las fiscalías hagan su trabajo. Solo así se avanzará para lograr el acceso a la verdad y la justicia para miles de víctimas y familiares. En este sentido, para quienes integramos la campaña nacional contra la desaparición forzada en México, es importante señalar lo siguiente. La desaparición forzada de personas es la más grave violación a los derechos humanos. Por lo tanto, mientras el Estado mexicano no reconozca la gravedad y su responsabilidad en la comisión de estas y niegue su existencia, invisibilizando el concepto de desaparición forzada, será imposible avanzar hacia procesos reales de verdad y justicia, y mucho menos garantizar las medidas de no repetición. Usar el eufemismo personas desaparecidas o no localizadas oculta o invisibiliza el carácter específico de las desapariciones forzadas. La desaparición forzada es cometida por agentes de Estado, por comisión o aquiescencia. El intento del Estado mexicano de atribuir las desapariciones forzadas a los particulares niega el marco internacional de los derechos humanos. Poco sirve una reforma a la Ley General contra la Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares sin que se plasme la obligación de coordinación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda, así como el establecimiento de las sanciones para las personas servidoras públicas y los superiores jerárquicos que se nieguen o sean obstáculo para saber la verdad y obtener justicia. Reformar la Ley General sin la participación de los familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales especializados en la materia impiden al mismo gobierno garantizar los derechos humanos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por lo anterior, como campaña nacional contra la desaparición forzada en México, consideramos necesarias las siguientes reformas a la Ley General. 1. Reformar el título primero, disposiciones generales, para la creación de un Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense. 2. Agregar en el artículo 5 del capítulo primero el derecho a la justicia. 3. En el título segundo de los delitos y responsabilidades administrativas se deberán agregar los artículos necesarios para el establecimiento de las sanciones correspondientes a los servidores públicos, tanto de las fiscalías como de las comisiones de búsqueda, que dilaten u obstaculicen el avance de las investigaciones y o se nieguen a trabajar de manera conjunta para esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.
En los capítulos segundo, quinto y sexto del título segundo de la Ley General, se deberán reformar todos los artículos y fracciones para que quede asentada la obligación del trabajo conjunto en todo momento de las fiscalías y las comisiones de búsqueda. La investigación y la búsqueda de las víctimas debe ir siempre de la mano. 5. Se deberá modificar el capítulo séptimo del título tercero para convertirlo en el título cuarto, en el cual se darán los lineamientos para la creación del Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense, quedando establecido mínimo lo siguiente. Artículo 102. Para los fines de la presente ley y para dar certeza a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, se creará el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano. Este instituto contará con recursos propios, al cual se le debe dotar de todos los recursos materiales y de infraestructura, así como también de personal especializado en las diferentes áreas como antropología forense, arqueología forense, especialistas en biogenética, investigación de contextos y psicólogos sociales, todos ellos con enfoque en graves violaciones a derechos humanos. Artículo 103. Los especialistas del instituto serán reconocidos como peritos expertos, por lo que sus investigaciones y testimonios serán considerados indispensables para la investigación y sanción de los delitos descritos en esta ley. Artículo 104. El Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano será el encargado de resguardar el Banco Nacional de Información Genética, la Base de Datos Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas. También será el responsable del Programa Nacional de Exhumaciones. Artículo 105. El Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano solo podrá proporcionar la información que tiene a su resguardo por una orden judicial o a petición de los familiares y o representantes legales de estos, así como ser partícipes activos en la búsqueda en vida de las personas desaparecidas de manera forzada o desaparecidas a manos de particulares. Artículo 106. Gratuidad. Todos los servicios prestados por este instituto serán gratuitos para los familiares de las víctimas. Desde la promulgación de la Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares en 2017, señalamos que esta tiene graves deficiencias y que, como consecuencia de ello, no solo no se ha podido erradicar esta grave violación a los derechos humanos, sino que se ha garantizado la impunidad a todos los perpetradores. Nuevamente, el gobierno de la 4T tiene la oportunidad de ser diferente a los gobiernos neoliberales, los cuales se caracterizaron por negar o minimizar la existencia de las desapariciones forzadas. A las familias de las víctimas de desaparición forzada, así como a los organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y populares independientes, les hacemos un llamado para que de manera organizada podamos exigir modificaciones a la Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares para que realmente se garantice el derecho a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral del daño, y dentro de esta, las medidas de no repetición para las miles de víctimas que hay en México. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Juicio y castigo a los responsables. Ni perdón ni olvido. Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México. Bien, pues muchas gracias a Cherry TV con esta cápsula quincenal que nos hacen el favor de mandarnos puntualmente, y pues mandamos saludos también allá al estado de Querétaro, nos están escribiendo, y a quienes nos están comentando también desde el estado de Michoacán, ¿no? Este tema que pasamos primero de Bukele y su instinto derechoso, ¿no? Y su estado de excepción, y luego desapariciones forzadas en México, y luego la reforma a esa ley. Y vámonos al cuarto bloque de la entrevista. Ya tenemos a nuestro invitado, pero antes de irnos al intro, quiero hacerles una invitación para el día de mañana a las 11 de la mañana, 2 de abril, en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social en Cencos, allá en Medellín 33, Delegación Cuauhtémoc. Organizaciones convocantes y simpatizantes del Premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo invitan a conferencia de prensa sobre el reconocimiento de defensoras y defensores de nuestros derechos humanos, ¿no? Van a dar a conocer los resultados del premio,
Ya son, pues sí, mañana a las 11 van a dar a conocer quiénes ganaron el premio, tanto en categoría individual como en categoría colectiva. Recuerden que este premio nacional Don Sergio Méndez Arceo es un premio desde las organizaciones, desde las comunidades, desde los pueblos para personas que están luchando. No es un premio de gobierno ni tiene financiamiento de ningún estado, etcétera, sino es un reconocimiento del mismo pueblo a quienes están luchando. Mañana no se lo pierdan en punto de las 11 de la mañana allá en Cencos. Y recuerden también que ya siguen abiertas las escuelas para la Escuela General de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, que ya inicia este 21 de abril, si mal no me equivoco, y ya también salió la convocatoria para tomar la segunda Escuela de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia allá en Toluca, Estado de México. Y bueno, pues ahora sí, sin más, vámonos con el intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Pues muy buenas noches a nuestros invitados. Les agradecemos pues el tiempo, el espacio que se están tomando para pues realizar esta plática, esta charla con esta audiencia que nos sigue ya durante 4 años que ya llevamos. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Pues el tema es bueno, algunos le han dicho el reinicio del genocidio en contra del pueblo palestino. Bueno, sí, paró un poco la dinámica de guerra, pero realmente no ha acabado, nunca ha acabado esa dinámica de genocida. Y pues, ¿qué más que ustedes que están apoyando, son gente solidaria con el pueblo palestino en contra del genocidio? Y que también, pues uno de ustedes nos comentaban, vivió en carne propia la situación en Palestina hace algunos años, conoce el pueblo, la situación, el sufrimiento, y no sé por dónde quisieran empezar y quién quisiera empezar. ¿Puedo empezar en presentarme? Sí, Soy Chente, soy de Francia, vivo ahorita en San Juan del Río, Querétaro, y soy trabajador humanitario y profesor, y dentro de mis misiones estuve en un año en Gaza en el 2016, donde fue coordinador de los programas de una ONG allá. bien, gracias, Chente. Y si gustas de una vez presentarte, Legión. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el auditorio. Mi nombre es Legión Danieles. Yo soy MC en Querétaro y soy miembro del colectivo Querétaro por Palestina. También estoy ayudando un poquito menos con la coordinación en las firmas eh, pues es decir, por romper relaciones con el Estado de Israel, que de hecho eso se encarga la compañera María y Liz. Pero ahí Bien, estamos. bien. Gracias. Puchente, platícanos un poco lo que vemos aquí a través de los medios de comunicación, digamos, la mayoría de la gente, pues son esas imágenes, ¿no? De la guerra, de la destrucción contra el pueblo palestino, pero poco nos llega o poca información nos llega, pues de cómo vive el pueblo palestino, ¿no? Cuando hablamos de Pues Palestina, ¿de qué estamos hablando? ahorita se trata de sobrevivencia porque los datos son catastróficos. Me había intentado desconectar porque era demasiado que absorber leyendo al día los Mm, muertos, los heridos, la gente desplazada, la gente que había perdido su casa. Entonces, cuando me invitaron, empecé a hablar con unos contactos que todavía tengo en Gaza, y me han hablado, sí, se trata de sobrevivencia. Voy a leer un poco lo que me escribió claro, una claro. antigua colega, porque le pregunté cómo está la situación, entonces lo acabo de traducir del inglés. Me escribe: la situación humanitaria es devastadora y no hay entrada de ayuda humanitaria. Camiones llenos de ayuda están esperando en las afueras de Gaza sin poder entrar, lo que lleva a dañar alimentos como los paquetes de alimentos que están en los camiones. La gente sigue en tiendas de campaña enfrentándose al duro frío y a la llegada del verano, que también será insoportable para ellos bajo el ardiente sol. Los niños están traumatizados por diferentes razones, desde el sonido de los ataques aéreos hasta la pérdida de todos los miembros de su familia.
La disponibilidad de alimentos está disminuyendo con el tiempo bajo el cierre de las fronteras y los precios son demasiado altos. La gente está agotada tanto físicamente como psicológicamente y concluye diciendo debe haber un alto al fuego inmediato para salvar vidas. Y creo que hablamos hoy en día de más de 50.000 muertos, según el Ministerio de la Salud de Gaza, que las cifras están a veces son como presentadas como polémica porque pues el Ministerio de Salud es parte del Hamas. Cuando hablamos de Hamas, muchas veces nos referimos ahora al grupo armado, pero hay que entender que son dos instituciones separadas y no necesariamente coordinadas. Entonces, hablamos mucho del Hamas, el movimiento armado, pero hay que saber y recordar que el Hamas es el gobierno de facto de Gaza desde no recuerdo qué año. Entonces, cuando hablamos de las cifras, muchas veces nos basamos en los datos del Ministerio de Salud, o sea, el Hamas, pero en el pasado las cifras que han compartido sobre previos ataques a Gaza han sido confirmados por Israel mismo, por los Estados Unidos, entonces, y muchas ONGs y la ONU las retoman. Entonces, hablamos de más de 50.000 muertos, pero estos datos toman en cuenta los muertos que llegan a un hospital, sabiendo que la mayoría de los hospitales están destruidos. Y hay otra cifra que viene de la revista médica The Lancet, que toma en cuenta desaparecidos, muertas indirectas como por malnutrición o por otras enfermedades que no pueden ser tratadas porque el sistema de salud está colapsado, y que habla de 186.000 muertos sobre una población de más o menos 2 millones de habitantes en Gaza. O sea, si comparamos, yo creo que es más o menos la población de Querétaro. Y es importante eso, dimensionar, porque si les decimos, imagínense, ¿no? En México me acuerdo que en algunas brigadas que estamos haciendo en los estados, sí tenemos que decirles, miren, Pachuca, imagínense que toda la ciudad de Pachuca fuera destruida, hasta sus cimientos, que todos los niños, niñas, los habitantes de Pachuca fueran asesinados, así es el tamaño de la tragedia que está viviendo el pueblo palestino. Y bueno, Legión, la lucha, ¿qué significa luchar por el pueblo palestino? Estamos en México, algunos en diferentes estados de la República. Ustedes mismos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están proponiendo? Pues es una muy buena pregunta porque creo que a veces una pregunta muy recurrente, sobre todo en las protestas, es ¿por qué no hacen algo por México? Mm. Sí, sí se está haciendo por México. También la mayoría de la gente que participa en estas protestas ya es miembro de otros colectivos que atienden problemáticas locales. Entonces sí se hace por México. Obviamente aquí es importante entender que Gaza, Palestina, es un reflejo de todo lo que pasa desde Querétaro a todo América Hispana, América Latina. Desde la gentrificación, el despojo de tierras, la represión armada por parte de los diferentes gobiernos. Todo es un reflejo, porque al final de cuentas muchas de las tropas son entrenadas allá. La lucha, yo creo que la podemos llevar en el aspecto de la organización BDS, que es el boicot, desinversión y sanciones. Se busca visibilizar el problema, se busca concientizar a las personas de que es algo que nos afecta también a nosotros, y las acciones que se pueden llevar a cabo en el no consumo, en el rompimiento de relaciones, ya sea académicas, las universidades que no hagan, o que más bien corten lazos académicos con las universidades israelíes, a dejar de consumir productos o marcas que están directamente relacionadas con la ocupación. Y luego, y todavía, y verlo también como esa causa, a lo mejor global, ajena, por decirlo así, pues se ve reflejada aquí, y las acciones que se pueden tomar para luchar por Gaza son las acciones que puedes tomar tú en tu localidad para luchar por tu localidad. Los recursos como el agua, las zonas naturales protegidas que muchas veces son invadidas por inmobiliarias, por corporativos, carreteras, ¿verdad? Todo es un reflejo de...
Y es importante lo que tú mencionas porque sí, sí, mucha gente pasa en la calle a veces que ven las banderas, dicen, bueno, pues váyanse a Palestina, ¿no? Si tanto quieren apoyar al pueblo palestino. Y bueno, también tenemos que hacer esa labor de sensibilización, de concientización hacia el mismo pueblo palestino, de que no debemos que ser ajenos al dolor del pueblo palestino ni al dolor del pueblo sirio, libanés, yemení. O sea, es un Ñañú, problema no nada más del pueblo palestino y del Estado de Israel que está cometiendo genocidio, aunque ahí se muestra la crudeza de esa sí, política. Pues nosotros decimos capitalista, es una así política, es. quieren salir de su crisis económica a través de una mayor explotación, de un mayor saqueo del desplazamiento forzado de miles o millones de personas, ¿no? Eso es lo que al menos nosotros vemos desde aquí. Y bueno, gente, ¿qué hacer con tanto dolor también? Porque tú lo dices de una forma muy clara, ¿no? Si nosotros vemos las noticias de ayer, ¿no? Pues 130 niños, niñas palestinas mueren, ¿no? Encuentran cuerpos de voluntarios, ¿no? De algunas organizaciones enterrados, asesinatos de incluso integrantes de la ONU, el director del hospital, el principal o el último hospital que se mantuvo en pie presos, y vemos los rostros de quienes salieron de las cárceles y los comparamos con los campos de concentración, pues es el mismo rostro, el mismo cuerpo, la misma piel, ¿no? ¿Qué hacer con todo este dolor, Chente? ¿Cómo lo canalizamos? ¿Cómo lo volvemos en resistencia, en solidaridad? Pues sí, y mencionas los muertos por parte de, no sé si hacías referencia a lo que pasó hace unos días, que encontraron 15 cuerpos de Claro, gente de la Media Luna Roja. sí, Y a mí me impacta que los acuerdos que existen internacionales de no atacar al personal médico son acuerdos que existen desde el siglo XVIII, creo, si no me equivoco. Entonces, Israel le está fallando al derecho internacional sobre principios que son muy antiguos y que intentan gestionar los conflictos desde hace siglos. Entonces, es muy grave. El dolor es muy difícil porque además yo creo que nos impacta y veamos, yo olvidé mencionar que también pertenezco al mismo colectivo que mm, Legión, pero yo también pertenezco a otro colectivo donde vivo, que es San Juan del Río. Tenemos el colectivo San Juan del Río por Palestina. Y veo que hay gente que nunca ha ido allá y que siente este dolor porque hay niños que mueren, mujeres, muchos inocentes que están en una cárcel, que no tienen nada a donde ir. Entonces, yo creo que uno es muy humano sentir este dolor, aunque no tenemos vínculos. Y en mi caso, quizás es más difícil porque viví allá un año, hice amigos, tengo colegas, unos de ellos ya murieron. Y es muy difícil. Y recuerdo, yo cumplo años en octubre, entonces me llama una ex compañera de Gaza con la cual trabajé y me felicita. Y 2 días después, el 7 de octubre, veo que hay este ataque. Entonces mando un mensaje a mi amiga y le digo, cuidado que se va a poner muy feo. Y me dice eso, me dice, es horrible, no tienes idea. Y unos días después que empiezan los ataques, que fueron ya muy brutales desde el inicio, le mando un mensaje para saber cómo está la cosa. Y me dice, no tienes idea, es un brutal genocidio. Y nunca me había hablado antes de genocidio cuando ya yo estaba ahí en el 2016 y ya se veía que había una voluntad de Israel de acosar a los palestinos para que se vayan. O sea, mm. quizás no hablar de genocidio en este momento, pero por lo menos de limpieza étnica. Exactamente. Y entonces sí, hay que vivir con el dolor y no sé. O sea, tenemos un nivel de resiliencia, los palestinos son muy resilientes. Y no sé, entre compañeros apoyarse, buscar ayuda quizás profesional. Bueno, no sé. Yo creo que el propio del humano es adaptarse a situaciones. Creo que hay gente en México, yo trabajé en México en zonas difíciles también y vi gente también muy resiliente que tiene que vivir con el dolor. Entonces, yo creo que en esto estamos. La cosa de Gaza es que yo he seguido un poco las entrevistas de ex colegas que conocí, que volvían de Gaza, y gente que nunca había visto llorar, lloraba y diciendo, hemos estado en otros conflictos muy fuertes y nunca hemos visto este nivel de horror y,
Y entonces yo creo que sí es un indicador que lo que pasa en Gaza está a niveles que no habían estado alcanzados antes. Sí, y digamos, no estamos ajenos, ¿no? Ni México, ni América Latina, ni el pueblo. Tenemos una Europa que se va a la derecha aceleradamente. Hay un rearme, ¿no? Alemania Sí. pues sigue sin entender, ¿no? Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora los nietos de los nazis que están en el poder se De vuelven hecho, a rearmar, ¿no? O quieren impulsar el rearme, la guerra regional, no solamente contra Rusia, porque no solamente contra Rusia, es por la sobrevivencia de un modelo económico. América Latina también tiene relaciones con Israel, económicas, bien lo decía Legión. eh, y pues la situación que estamos viviendo en nuestro país, hace rato platicábamos sobre El Salvador y Bukele, ¿no? Que también Bukele, aliado de Israel, Argentina, Milei, aliado de Israel, ¿no? O sea, y si vamos, el PAN en México, aliado de Israel, ¿no? Y toda la derecha se va juntando y pues Legión, qué más hay que hacer? Aquí estamos de acuerdo, hemos impulsado que el Estado mexicano debe que romper relaciones económicas, diplomáticas, políticas, culturales con el Estado de Israel, igual a las universidades, etcétera, no comprarle a las empresas. así es. Israel, ¿qué más podemos hacer, Legión? ¿O qué más debemos de hacer? Pues yo creo que una invitación a tu audiencia es buscar los colectivos de solidaridad. Sí, hay en todo el país hay uno, y buscar las acciones que se llevan a cabo. Ahorita lo que se está ya impulsando, pues esta colecta de firmas para romper relaciones con el Estado de Israel en todo ámbito. Y pues, como dice Vincent, ¿no? Buscar apoyo porque es una, son horrores que uno nunca pensó que vería en este siglo. Es muy curioso cómo la historia se repite. Estamos viendo un rearme europeo al mismo estilo que antes de la Primera Guerra Mundial, en la que con mucho entusiasmo se armó Europa en una gran guerra y después, 20 años después, en otra, ¿no? Estamos viendo eso otra vez. Yo no concibo cómo es posible que podamos ver horrores peores que los que cometieron los nazis ahora por un grupo que precisamente fue perseguido por ellos. Am, Dentro de las acciones, yo invito mucho a todo mundo a seguir las páginas o el proyecto BDS, porque son acciones muy concretas. No solamente el compartir, el visibilizar, porque son imágenes muy impactantes. Como dice Vincent Chente, eh, yo me considero entre esas personas que no lloraban y que lloró. Después de mucho tiempo. O sea, quien haya seguido el problema de la inseguridad en México, de la guerra contra el narco, pues hemos visto videos, fotografías, noticias que van más allá del horror, ¿no? Decapitaciones, etcétera. O sea, no es increíble la cantidad de horror gráfico que se encuentra real y que se ha superado en un año, sí afecta, sí termina afectando. Pero no se trata de detenernos en ese dolor o en esa impotencia, porque sí se puede hacer algo. ¿Verdad? Lo primero, yo creo que lo primero que hay que uno tiene que asumir como acciones, yo no soy parte de eso. Y al entenderlo, lo que está sucediendo y no querer ser parte de eso, el no decir, el poder decir, yo no lo promoví dentro de mis capacidades, pues ayuda en el no consumo, identificar las marcas, las empresas que patrocinan o que tienen presencia en Israel, en el Estado de Israel. Indicar también, por ejemplo, las universidades que tienen intercambios académicos o lazos académicos y exigir por parte de los estudiantes y de los docentes ese rompimiento de relaciones. Ah, bueno, aquí en Querétaro, por ejemplo, muy buena observación que hiciste del partido. El gobernador apenas un día antes, o si no el mismo día del 7 de octubre, que fue esta operación por parte del brazo armado de Hamas, eh, proyectó en el Palacio de Gobierno la bandera de Israel como muestra de apoyo, cosa que él no, o sea, él no podía hacer porque él no es el jefe del Estado mexicano. Y sin embargo, al igual que los medios de comunicación convencionales, se ha manejado una narrativa en la cual el palestino ni siquiera tiene nombre.
no sé si, yo creo que cualquier persona que siga este tipo de radios lo ha notado, nos hablan de un terrorismo palestino, cuando el atacante es el palestino, tiene nombre y apellido. Cuando el atacante es el Estado de Israel, las víctimas no son asesinadas, son muertos después de un ataque. La forma en la que se maneja esta información también se ve reflejada acá. Por ejemplo, ¿qué pasa en Estados Unidos si hay un tiroteo por un chico blanco? Es un enfermo mental, ¿no? Y es un tiroteo, aunque no haya habido intercambio de disparos, es un tiroteo. Cuando es terrorismo anglosajón. Mm. Acá en México, tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos habla de declarar como organizaciones terroristas a los carteles, porque eso da pauta a las intervenciones directas militares, que si tú ves lo que se hace en Gaza con la tecnología militar contra población civil, acá en cualquier momento te lo pueden hacer. El programa este último, no me acuerdo cómo se llama, no sé Pegasus, si te nos puede compartir. el Pegasus. Hay un Pegasus, no, 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 es otro Otro, de, otro. Ah, ya, militar. ya, Este, bueno, lo anunciaban de tal forma que identificaba, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp ya. entre una persona civil con un posible miembro de Hamas. Eso ya lo vinculaba como objetivo y pues, podían bombardear su casa, ¿no? Imagínate acá con la cantidad de narcocultura que tenemos, eh, un problema similar. ¿Qué más se puedo decir? ¿Qué Sí, más podemos hacer? bien, Nada bien. más para darnos, Sí, bien haces esa relación porque recordar, ahí nos estaba recordando Alejandro, quién capacita a los militares mexicanos, ¿no? Aparte de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que siempre Escuela de las Américas, las que una políticas. en Panamá y luego en Colombia, en Cartagena, pero sí hay un vínculo de capacitación militar, parte del Estado israelí. eh, Militares mexicanos, policías mexicanos, ahí el Harfush, se han ido a entrenar a Israel y sabemos que Israel exporta la tecnología de la muerte, o sea, se dedica a experimentar inclusive con el pueblo palestino y luego a vender armas, tecnología, formas de, lo que llamamos de terrorismo de Estado o de graves violaciones a derechos humanos. Y eso es algo importante que el gobierno mexicano sí está bien calladito, ¿no? Porque sabe que quienes los capacitan son ellos. Y bueno, pues el tiempo se nos fue de volada. Siempre les decimos que hay que estar del lado correcto de la historia y no, jamás hay que estar del lado de los que están cometiendo ese genocidio. Pero para no cortar así, algunas palabras, Chente, para despedirnos de este programa. Sí, un poco para ir en el sentido del compañero Legión, hay cosas que hacer, hay que seguir luchando, aunque a veces pensamos que no hay esperanza. Y yo pienso a los compañeros que tengo ahí, yo vi en el año y medio que su esperanza ha ido disminuyendo y el impacto en su salud mental está muy fuerte. Pero recuerdo cuando estaba en Gaza, teníamos una actividad con un socio que era un sindicato de agricultores, porque los agricultores, los israelíes a veces los disparaban desde la pared y a veces morían, a veces estaban heridos, pues era una población muy vulnerable de Gaza en este momento. Y un día le pregunto al responsable qué hay de esperanza para Gaza. Y dice, no, solo hay que ser pacientes porque algún día Estados Unidos, bueno, no mencionó un nombre, pero dijo, la primera potencia va a cambiar y en este momento Israel no tendrá apoyo y habrá otra potencia que va a presionar más y seremos libres. Entonces, no se ve Mm. mucho cuándo va a llegar este momento, pero yo creo que hay que seguir luchando, recaudar firmas, marchar, donar. En el pequeño colectivo que tenemos en San Juan, vamos a proyectar el documental No Ozerland en mayo y vamos a recaudar un poco de dinero para mandar a una familia de Gaza. Entonces, yo creo que acciones así todo el mundo les puede hacer y hay que seguir. Queremos lograr 130,000 firmas para presentar una iniciativa ciudadana al gobierno para romper relaciones con Israel. Entonces hay que seguir en la lucha. Pues muchas gracias, Legión. Nos despedimos con algunas palabras. Sí, gracias por el espacio. Creo que la palabra que me gustaría llevarnos es algo que acaba de mencionar Chente, y es el sumud, que es esa resiliencia palestina que nos enseña bastante a todos los demás. No hay, hay esperanza y hay que mantenerla viva.
Pues gracias a los dos compañeros por su labor, por su solidaridad, ¿no? Ahí hace poco tuvimos un curso con una terapeuta sobreviviente del ESMA, de ahí del campo de concentración argentina durante la dictadura, y pues nos decía que digamos que entre comillas, el mejor antidepresivo ante estas situaciones es luchar, movilizarnos, protestar, organizarnos y seguir haciéndolo. Esa es nuestra única alternativa. Y pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a quienes nos están escuchando, nos están viendo, compartan, difundan. Acuérdense que la producción de Radio Común está el programa entero, pero también saca el bloque de la entrevista, el bloque de denuncia por separado, por si también quieren compartir alguna parte o todo el programa. Y pues muy buenas noches y nos vemos el próximo martes en Miradas Críticas, la situación de México, y también le vamos a poner la situación en el mundo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.